Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 483. Objetivo. Abismo abisal. Al final, Anfei y Xia Xiaochan se separaron. Ahora, Anfei no quería ocultar su paradero en absoluto. Por lo tanto, deliberadamente dejó que otros lo vieran cuando escapaba. En comparación con Xia Xiaochan, él fue quien permaneció en los pasos hacia el mar por más tiempo e incluso caminó hasta el final de los pasos hacia el mar. Si alguien quería descubrir los secretos sobre los pasos hacia el mar, la primera persona en buscar definitivamente no era Xia Xiaochan, sino Anfei. De hecho, Anfei no estaba preocupado por la seguridad de Xia Xiaochan. En términos de capacidad para escapar y esconderse, Xia Xiaochan ahora era casi incomparable. Además de la técnica de las 1000 caras, también tenía el agua de metamorfosis, que podía transformarla en cualquier cosa. Xia Xiaochan podría convertir el agua de metamorfosis en un pez grande y envolverse en él, y entonces nadie podría encontrarla. Por supuesto, Anfei también se separó intencionalmente de Xia Xiaochan. Había algunas cosas que podía compartir con Xia Xiaochan, pero también quería guardar algunos secretos. Después de entrar en los pasos hacia el mar, Anfei estaba aún más ansioso por encontrar el tesoro dejado por Ren Tianfei. Aunque el físico de Anfei mejoró enormemente después de obtener el arte de la invencibilidad, estaba casi seguro de que Ren Tianfei debía haber dejado algo sobre el refinamiento del cuerpo. Después de todo, el mayor logro de uno era la propia creación y Ren Tianfei ciertamente no querría ver las habilidades que creó enterradas con él. Si Anfei pudiera encontrarlo en la pesquería de nivel 3, junto con el arte de la invencibilidad, Dios sabía cuán fuerte se volvería. Además de esta razón, había otra razón por la que Anfei no quería llevarse a Xia Xiaochan con él. Eso fue porque el maldito abismo abisal era demasiado peligroso. Podía ver lo peligroso que era ese lugar por el libro que le dio Yan Ruoyun. Durante cientos de años, innumerables equipos habían venido a explorarlo cada año. Al principio, estas personas fueron atraídas para ir con grandes ganancias, pero luego descubrieron que nadie regresaba, por lo que al final, nadie estaba dispuesto a ir allí. La pesquería de nivel 3 una vez envió un barco dragón completo con casi 200.000 personas a explorar el abismo abisal. Como resultado, el barco dragón desapareció y nadie volvió a verlo en la pesquería de nivel 3. Desde entonces, todos los barcos dragón en la pesquería de nivel 3 se mantendrían a una distancia de 50.000 kilómetros del abismo abisal y ya no avanzarían hacia él. Por supuesto, el libro que recibió de Yan Ruoyun también registraba que algunas personas habían regresado del abismo abisal. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban locos o se volvieron idiotas. Estas personas tenían una cosa en común, es decir, todos se habían vuelto extremadamente delgados. Además de esto, el libro también registró muchas historias y anécdotas sobre el abismo abisal. Por ejemplo, una vez alguien persiguió un pez dorado cerca del abismo abisal y se extravió hacia él. Como resultado, cuando salió, se había convertido en un hombre de mediana edad y un idiota. Además, alguien exploró una vez el abismo abisal. Poco después de entrar, salió por el otro lado del mar, que estaba a cientos de miles de kilómetros de la entrada. También había personas que tenían la intención de volar sobre el abismo abisal. Como resultado, cuando salieron volando, todas las personas en el barco se habían convertido en esqueletos. Anuncios de Put Future. Había tantos discos extraños como este, demasiados para contarlos. Cuando Anfei terminó de leer el libro, no pudo evitar respirar profundamente. ¿Es esto como el maldito triángulo de las Bermudas o algo así? Anfei sintió que este libro era tan interesante como 100.000 porqués. Le recordó los lugares prohibidos más aterradores del mundo sobre los que leyó en su vida anterior. ¿No era tan extraño el triángulo de las Bermudas? Pase lo que pase, los aviones, los cruceros y los barcos desaparecerían en él. De hecho, en su vida anterior, Anfei había estudiado las Bermudas y una vez quiso explorarlas. Al principio, la gente simplemente pensaba que la zona del mar era bastante caótica, propensa a tormentas y que había turbulencias en el fondo marino. Y algunas personas decían que allí había grandes olas, tsunamis, etc. Al final, como lo que pasó allí era realmente inexplicable, la gente empezó a asociar aquellas cosas desconocidas con la teología, alegando que había un ojo ilusorio en las Bermudas que podía hacer perder a las personas a bordo. Pero no importa cómo se haya desarrollado la tecnología, incluso los instrumentos más avanzados fallarían allí e incluso los aviones desaparecerían al cruzarlo.
Luego se empezó a proponer la hipótesis del campo magnético, que fue aprobada por unanimidad por todos. Pero también hubo fenómenos extraños que no pudieron explicarse. Por ejemplo, cuando un avión sobrevuela las Bermudas, pasan décadas en el mundo exterior, ¿esto también se debe a los campos magnéticos? Pero Anfei sabía que todos estos eran rumores, y también había equipos científicos que los refutaron específicamente. Pero si era verdadero o falso, Anfei no tenía idea. Ahora, este abismo abisal parecía ser incluso más misterioso que las Bermudas. En las Bermudas, algunas personas aún podrían salir del armario. Incluso era una atracción turística, y allí solo ocurrían cosas raras de vez en cuando. Pero muy pocas personas que entraron en este abismo abisal pudieron escapar. Anfei solo quiere maldecir. Mierda. Zhang Xuanyu, idiota. ¿Por qué carajo corriste a este maldito lugar? El otro propósito de Anfei era encontrar a Zhang Xuanyu, que era más importante que obtener el tesoro de Ren Tianfei. Después de todo, Zhang Xuanyu había estado allí por mucho tiempo, así que será mejor que sea rápido. Entonces, Anfei continuó maldiciendo. Ren Tianfei, viejo bastardo, ¿solo quieres que muera más rápido, no? La pesquería de nivel 3 se extiende por cientos de miles de kilómetros. ¿Por qué diablos elegiste esconder el tesoro en el abismo abisal? Habían pasado 3 días. La noticia de que Anfei condujo su barco de pesca hacia el abismo abisal se extendió por todo el barco dragón y todos los que escucharon esto quedaron estupefactos. Alguien exclamó. Ya se ha escapado y nadie puede alcanzarlo. ¿Por qué corre hacia el abismo abisal? ¿Quiere morir? Alguien sacudió la cabeza con incredulidad. Debe estar enojado. ¿Es esta la diferencia entre la gente corriente y los genios? ¿Son todos los genios temerarios? Alguien se burló. ¿Pueden los genios hacer lo que quieran? Es el abismo abisal. Me imagino cómo morirá miserablemente allí. Xia Xiaochan apareció cerca del Flowstone Pit de la pesquería de nivel 3. Frente a ella, había un pequeño equipo de personas que temblaban y no se atrevían a hablar. ¿El tipo está tratando de salvar a Zhang Xuanyu? ¿Pero cómo puede encontrarlo en un lugar tan grande? Anuncios de Put Future. Xia Xiaochan preguntó. Dime, ¿ha aparecido recientemente un tipo gordo alrededor del Flowstone Pit? ¿Eh? Chica, eso fue hace mucho tiempo. Deja de tonterías. Lo que quiero es información. Si no tengo noticias, te arrojaré al mar para alimentar a los peces. Alguien jadeó por la sorpresa. Chica, realmente no lo sabemos. De repente, alguien dijo apresuradamente. Chica, puedes ir al barco fantasma a comprar información. Todo el mundo sabe que en la pesquería de nivel 3, la inteligencia del barco fantasma es la más precisa. Solo estamos aquí para probar suerte. Xia Xiaochan hizo una pausa y murmuró. Barco fantasma, escudo maligno, bien, tú ve a buscar a Zhang Xuanyu y yo iré a buscar a Quan Quan y Xiao Bai. Cao Qiu y Duo Swords navegaban cerca del Valle de los 10.000 humo en la pesquería de nivel 3. Sosteniendo una hoja de papel, Cao Qiu exclamó. Oh. Anfei fue al abismo abisal. ¡Ay Dios mío! ¿Cómo se atreve a ir allí? Dos espadas, ¿vamos al abismo abisal? También. Wang Titian negó con la cabeza. No, creo que te dijeron que podías ir a cualquier parte de la pesquería de nivel 3 excepto al abismo abisal antes de salir. Cao Qiu se lamentó. Pero debe haber un gran secreto en ese lugar. Wang Titian se burló. Pero hay que estar vivo para conocer ese secreto. Si quieres ir, no te detendré, pero no esperes que nadie vaya a buscarte. Cao Qiu lo miró impotente. Bien, olvídalo. Le preguntaré a Anfei cómo es el interior cuando regrese. Wang Titian sonrió. Entonces, ¿sabes desde hace mucho tiempo que los fantasmas blancos y negros son Anfei y Xia Xiaochan? Cao Qiu miró hacia el cielo. No, no lo sabía. Simplemente creo que son muy fuertes. Wang Titian resopló. Entonces será mejor que reces para que pueda volver con vida. Tan He estaba agarrando una información en este momento, sentado en una habitación en el cuarto piso de un barco dragón, con la mirada perdida. Fuera del barco, la formación de reunión de espíritus ya se había activado, pero Tan He no se sentía más fuerte en lo más mínimo. Mulin se acercó con algunos bocadillos. No te preocupes. Él no es un tonto. Dado que irá al abismo abisal sin dudarlo, debe haber una razón. Tan He parecía serio. Pero no se llevó a Xia Xiaochan con él. Se fue solo. Mulin se sorprendió por un momento. Hasta ahora, ninguno de los dos había visto el verdadero rostro de Xia Xiaochan. Mulin no pudo evitar decir suavemente. ¿Lo has encontrado? Tan He miró hacia arriba y preguntó confundido. ¿Qué? Mulin sonrió levemente.
Tu hermano no es una persona sencilla. Con el Sea Token consigo, todavía se atrevía a correr en la pesquería de nivel 3. Fue a Sea Grasslands y al Big Red Trunk, antes de que el árbol desapareciera. Fue a la ciudad submarina y la ciudad submarina se derrumbó. Fue a los pasos hacia el mar, y ahora los pasos hacia el mar tiemblan docenas de veces al día, ya nadie puede ofrecer un sacrificio allí. Tange no pudo evitar sonreír y asentir con orgullo. Él merece ser mi hermano. Mulin esbozó una sonrisa pero su corazón estaba lleno de preocupación. Tu hermano no es más que un alborotador. Donde quiera que vaya, suceden cosas malas, si se queda contigo un poco más, puedes que tú también te metas en un gran problema. No quiero que eso suceda. Cuando muchas personas en la pesquería de nivel 3 se sorprendieron por las acciones de Anfei no sintió nada. En ese momento, ya se había precipitado hacia el borde del abismo abisal de 50.000 kilómetros de profundidad. Para ser precisos, debería tener unos 30.000 kilómetros de profundidad. A decenas de kilómetros de Anfei, 3 enormes huracanes giraban en el mar y el mar estaba agitado. El barco del dios del viento se alzaba en el mar y, de vez en cuando, había peces saltando fuera del agua y luego 9 colas que yacían en el barco los azotaban hasta morir. Los párpados de Anfei temblaron. Abismo abisal. Aquí estoy. Capítulo 484. Todo parece tan extraño. Anfei siguió su camino y no se detuvo en absoluto. Como ya tenía suficientes tesoros e innumerables materiales consigo, no se molestó en robar a la gente ni en explorar algunos pequeños reinos secretos. Habían pasado más de 5 meses, casi 6 meses desde que ingresó a la pesquería de nivel 3. Anfei sintió que ahora estaba en su estado máximo. La declaración de Ren Tianfei fue realmente muy clara. Este lugar era muy peligroso. Sin embargo, solo dijo que Dangling Fishers podrían no poder venir aquí, lo que implicaba que Angin Fishers sí podría. Anfei no se tomó en serio este reino. ¿Qué tenía de especial los pescadores colgantes? Ahora podía vencer a Ann Fishers, lo que al menos demostraba que tenía las calificaciones para ingresar al Abyssal Chasm. Ahora que había entrado, debía haber una manera. De lo contrario, Ren Tianfei no le diría que viniera. Después de todo, había pasado las 2 primeras pruebas. No importa cuán desvergonzado fuera Ren Tianfei, no trataría el cuerpo indestructible y la sangre del dragón Vela como juguetes y los arrojaría a basura casualmente, ¿verdad? En ese momento, Anfei había pensado que dado que el huracán era tan fuerte, podría viajar bajo el agua. Pero luego pensó que solo porque había una vista amplia sobre el mar, no necesariamente había tanta calma en el fondo del mar. A juzgar por las criaturas marinas que saltaban del mar de vez en cuando, supuso que el fondo del mar debía estar turbulento ahora. De pie en la proa de este barco y percibiendo la situación en el fondo del mar, Anfei descubrió que el mar aquí parecía ser capaz de proteger la percepción. Su rango de percepción era de 5.000 metros, pero ahora solo podía percibir a 500 metros de sí mismo. Incluso a una profundidad de 500 metros, Anfei vio muchas criaturas raras e incluso exóticas. En los 50 metros más cercanos al mar, había en su mayoría calamares, algunos peces pequeños traslúcidos y algunos feos peces depredadores. Estaban flotando con las olas y parecían demasiado vagos para nadar. Anfei controló el Winged Boat, desafiando el viento y las olas en todo momento. Este nivel de tornado era fuerte y definitivamente representaría una gran amenaza en la pesquería de nivel 2. Pero aquí, con el físico actual de Anfei, incluso si fue absorbido, no tenía miedo. El poder de la tormenta no pudo sacudirlo en absoluto. Mediodía después, Anfei viajó otros 10.000 kilómetros. En el camino, desafió el viento y las olas y el Winged Boat era como un misil, viajando por el mar sin ningún problema. Anfei miró hacia el cielo. En ese momento, las olas rodaban por todas partes y el cielo, envuelto por espesas nubes negras, no era visible en absoluto. Anfei ni siquiera sabía si era de día o de noche. Por no hablar del sol, la luna y las estrellas, no podía ver nada en absoluto. No era ni el día ni la noche. El cielo no estaba oscuro sino negro ceniza, lo que parecía muy extraño. De repente, el barco del dios del viento disminuyó la velocidad. Anfei se inclinó hacia adelante por inercia y quedó atónito. ¿Qué pasó? Anuncios de Put Future. Anfei inyectó energía espiritual en el barco pesquero, pero no importa cuánto lo intentó, el barco dios del viento todavía no se movía. Joder, ¿murió el barco? Anfei parecía estupefacto. ¿Me estás tomando el pelo? Esta es una piedra flotante. ¿Existe realmente un campo magnético? Aunque no sé qué es la piedra flotante, no parece magnética.
Anfei dejó de inyectar su energía espiritual y miró a su alrededor. Excepto por los tornados, solo había oscuridad frente a él. ¿Debería nadar hasta allí? Anfei dejó que el barco del dios del viento subiera y bajara entre las olas y abrió el mapa del abismo abisal que le dio el viejo Bai. En el mapa, Anfei encontró rápidamente el área de asalto donde se encontraba porque este lugar estaba rodeado por señales de tornado en el mapa. Y debajo de esta zona marítima, estaba llena de reinos secretos. Anfei echó un vistazo casual y encontró un total de 20 o 30 reinos secretos. Había al menos 100 reinos secretos rodeando el abismo abisal y dispersos en el área del mar de huracanes. Si continuaba avanzando, la cantidad de reinos secretos disminuiría casi exponencialmente. Después de cruzar el área del mar de huracanes, no había más de 6 reinos secretos. Entre estos 6 reinos secretos, 3 estaban en la gran grieta del abismo abisal. Al ver esto, Anfei no pudo evitar suspirar. Este mapa es simplemente demasiado precioso. La mayoría de las personas estarían condenadas y entrarán al abismo abisal. Pero obtuvo este mapa de Tug Academy, en el que incluso los reinos secretos en la gran grieta estaban marcados. Solo Dios sabía qué genio de la Academia Tug había explorado este lugar e incluso tuvo tiempo de dibujar un mapa. Anfei vaciló antes de guardar el barco de pesca y sumergirse en el agua. No sabía cómo era Zhang Xuanyu, pero no podía dejar de lado los cientos de reinos secretos en el área del mar de huracanes. Si pudiera explorar algunos de ellos, podría descubrir algo extraordinario. Al entrar al mar, Anfei sintió que la corriente del océano aumentaba salvajemente. También descubrió que esta corriente oceánica resultó no tener ninguna dirección. Fue arrastrado hacia la izquierda por una fuerza enorme y luego empujado hacia la derecha por una gran ola. Las corrientes del mar chocaban contra él, pero al momento siguiente, fluían hacia atrás y lo succionaban hacia adelante. Antes de... Anfei llenó su cuerpo con energía espiritual y 9 colas se unió a él. Luego atravesó este extraño vórtice con su cuerpo y se sumergió más abajo. En el camino, Anfei vio muchos peces grandes y repugnantes. Sus cuerpos eran azules, sus bocas estaban llenas de dientes afilados y tenían marcas de mordiscos en sus cuerpos. Algunas partes de estos extraños peces fueron mordidas por algo, pero todavía estaban vivos. Los peces no parecían muy inteligentes ya que todos se apresuraron a morder a Anfei. Sin embargo, estos peces grandes y raros ciertamente no eran rival para 9 colas. 9 colas, una criatura legendaria, lanzó casualmente su cadena de 9 estrellas y reunió al pez grande en un rollo retorcido. Anfei estaba observando estos peces y de repente giró hacia la derecha. En el momento en que su cuerpo se alejó, un vórtice de agua pasó a su lado. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Anfei podía estar seguro de que definitivamente no era un vórtice formado naturalmente porque solo tenía una sección corta. Cuando se dio la vuelta, descubrió que el vórtice había desaparecido. Anuncios de Put Future. Anfei era cauteloso en su corazón y ya no prestó atención a las criaturas peces, sino que se sumergió con cuidado y encontró no menos de 20 extraños vórtices en el camino. Cada 1 o 2 segundos, se encontraba con uno. Cuando Anfei se sumergió a una profundidad de 2000 metros, estaba un poco confundido. Ante sus ojos, todavía había oscuridad. La sensación de olas turbulentas había desaparecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, todavía se enviaban vórtices y aparecían con más frecuencia. Anfei frunció el ceño y pensó: «Qué extraño, este lugar es demasiado extraño». Justo cuando se sumergía con cuidado, levantó bruscamente la cabeza y descubrió que el mar temblaba levemente, algo que no podría sentir en circunstancias normales. Sin embargo, en su mente, Anfei sintió que el Demon Purification Pop temblaba de repente. Inmediatamente después, Anfei vio un pez grande a decenas de metros de distancia, que estaba a punto de correr para morderlo. De repente se dio vuelta y murió, boca arriba. ¡Fu! Este sentimiento fue realmente extraño. Anfei sintió que podría ser una voz, pero no podía oírla en absoluto. En el momento en que murió el pez grande, Anfei sintió que sus 5 órganos internos se encogían repentinamente, se le ponía la piel de gallina y su cerebro de repente se quedaba en blanco. ¿Ultrasonido o infrasonido? Cuando Anfei volvió a sus sentidos, descubrió que su cuerpo estaba cayendo. Se estremeció y cubrió su cuerpo con una cubierta protectora de energía espiritual. Justo ahora sintió la vibración y también pareció escuchar algo, pero era demasiado débil. Por lo tanto, la primera reacción de Anfei fue que se trataba de un infrasonido. En el pasado, Anfei había leído algunos libros sobre la teoría de la gravedad geomagnética infrasónica.
No podía recordarlo con mucha claridad, pero según la teoría, cuando ocurrían en el océano extraños desastres naturales como terremotos, tormentas y erupciones volcánicas, una onda infrasónica oscilaría. Este tipo de sonido no podía ser escuchado por los oídos humanos, pero era extremadamente destructivo. Podría poner agua de mar en un entorno con una frecuencia de oscilación de 6 hercios a 7 hercios. En este entorno, las personas se sentirían extremadamente fatigadas y su corazón y su sistema nervioso quedarían paralizados. Así se sintió An Fei en ese momento. Mierda, ¿debería quedarme en el barco? Eso no está bien. Aún no he llegado al abismo abisal. Si es tan peligroso, ¿cómo logró el señor de nuestra academia dibujar el mapa del área del mar de huracanes? Después de bucear otros 500 metros, An Fei finalmente vio el fondo del mar. Tenía que admitir que nadar en esta profundidad era básicamente pseudociencia, superciencia y literalmente ciencia ficción. An Fei no podía ver claramente el terreno ni ningún reino secreto, pero vio bolas luminosas azules en el mar. An Fei miró más de cerca con curiosidad, solo para descubrir que no eran criaturas en absoluto, ni una bola, sino una superficie. Una hoja delgada como papel, o para ser exactos, una hoja sin ningún grosor visible. An Fei frunció el ceño, cogió una roca del fondo del mar y la arrojó contra la sábana luminosa azul. Como resultado, la piedra desapareció tan pronto como estuvo a punto de tocar la sábana. Disparar, capítulo 485. Algo bajo el agua. An Fei retrocedió inmediatamente, casi orinándose. La piedra desapareció en la lámina luminosa azul, que era como un conjunto de teletransportación. Pero An Fei miró las miles de láminas luminosas azules en todas direcciones y se quedó un poco atónito. En el mapa, no existía tal área de agua. ¿Qué está pasando? An Fei ignoró estas sábanas luminosas azules. Dios sabía qué diablos eran. ¿Qué pasaría si la gente cayera en ellos? ¿A dónde irían? An Fei nadó rápido en el fondo del mar. Pasó más de una hora antes de que las sábanas luminosas azules desaparecieran, y luego sintió que finalmente había salido de esta zona del mar. En ese momento, se encontró con una plataforma de piedra, una gran plataforma de piedra cuadrada. An Fei estaba muy feliz de verlo. Este era uno de los reinos secretos. Recordó que estaba marcado en el mapa de piel de pez. Oh. Genial, finalmente encontré el primer reino secreto. Sin la estrella de mar hexagonal, An Fei tuvo que encontrar el sello él mismo. Sin embargo, después de nadar en esta plataforma durante mucho tiempo, ni siquiera vio una criatura marina. Extraño. An Fei de repente se dio cuenta de que las criaturas marinas circundantes parecían haber desaparecido desde que se encontró con esas láminas luminosas azules, a excepción de algunos pequeños peces y camarones comunes que nadaban ocasionalmente. Pero había mejillones por todas partes, así que no se dio cuenta. Pero cuando subió a esta enorme plataforma de piedra, An Fei se sintió extraño. La plataforma de piedra estaba demasiado vacía. Podía ver todo lo que contenía de un vistazo. A excepción de algunas caracolas que había sobre él, no había criaturas especiales, ni siquiera peces o cangrejos. Eso fue realmente extraño. Sin embargo, justo cuando An Fei estaba buscando el reino secreto, apareció otra ola de vibraciones extrañas, lo que hizo que An Fei entrecerrara los ojos y su mente se quedara en blanco durante varios segundos nuevamente. Después de que la extraña vibración desapareció, An Fei abrió los ojos de inmediato. Como resultado, quedó estupefacto, completamente estupefacto. Joder, ¿dónde está la plataforma de piedra? ¿Dónde está la gran plataforma de piedra? An Fei se sorprendió. Hace un segundo, se paró en medio de la plataforma de piedra y luego fue impactado por una vibración extraña, y cuando abrió los ojos, estaba en otro lugar. Era como estar acostado en una cama en casa y dormir con un gran oso. Pero, después de un bostezo, te encontraste acostado en otra cama en otra habitación, sosteniendo a una linda chica en tus brazos. ¿Quién diablos no se sorprendería? An Fei se pellizcó y sintió el dolor, pero cuando miró el terreno, había cambiado por completo y no tenía idea de dónde estaba. Entonces, ¿a qué estaba esperando? Entonces se apresuró a subir a la superficie del mar. El fondo del mar era demasiado extraño, así que sería mejor que nadara desde la superficie del mar. Sería bueno si pudiera encontrar estos pequeños reinos secretos, pero no importaba si no podía. De todos modos, la pesquería era muy grande y tenía innumerables reinos secretos. No importaba uno más o uno menos. Aunque An Fei todavía no sabía por qué apareció de repente en otro lugar, este lugar parecía un poco más razonable que el anterior. Había muy pocos seres vivos aquí, o para ser exactos, no había seres vivos.
Después de nadar hacia arriba durante mucho tiempo, Anfei vio una gran caracola parecida a un crisantemo flotando en el agua del mar. Una serie de datos se mostraron en sus ojos. Anuncios de Put Future. Caracola de crisantemo marino. Una caracola migratoria especial, le gusta vivir en pastos marinos y come raíces de plantas espirituales. Debido a que come tanta hierba marina, en su caparazón crecen crisantemos marinos. Después del remojo, puede mejorar el poder espiritual. Tiene un fuerte poder de defensa y su crisantemo marino puede escupir una niebla alucinante. 33 XT. Extraño. 1620 puntos. El consumo prolongado es beneficioso para ampliar los meridianos y mejorar el poder espiritual. Crisantemo de mar. Anfei acababa de leer la información y vio grandes motas de partículas doradas flotando en el mar. Extendió una mano y el agua de mar circundante se acumuló en un intento de alejar las partículas doradas. Sin embargo, para sorpresa de Anfei, una partícula dorada ignoró su técnica de control del agua y cayó directamente a su lado. Entonces, Anfei vio a Xiaochan haciendo pucheros y diciendo: «Puedes besarme, pero solo una vez». Anfei inmediatamente se emocionó y estuvo a punto de besarla, pero al segundo siguiente, vio a Xiaochan convertirse en un gran pez feroz con la boca llena de colmillos. Disparar. Anfei recuperó el conocimiento y descubrió que la caracola de crisantemo marino se había alejado mucho. Entonces, este tipo de ilusión breve fue solo la forma en que Chrysanthemum Conch salvó su propia vida. Anfei se estremeció por completo. ¿Qué demonios es esto? Incluso las caracolas comunes pueden causar alucinaciones, y si eres un poco descuidado, ¿apareces en otro lugar? Ren Tianfei, viejo bastardo, no dejes que te conozca. Después de un momento, una figura atravesó el agua. Era Anfei. Se paró sobre la superficie del agua de puntillas y miró a su alrededor. ¿He pasado la zona del huracán? ¿Cómo puede ser? Anfei estaba un poco confundido. Ya no había ningún tornado alrededor. Todo el mar estaba en calma e incluso apareció una tenue luz blanca en el cielo. Anuncios de Put Future. Anfei se quedó sin palabras. ¿Pasé por la zona del huracán? Pero esa zona marítima parecía extenderse al menos decenas de miles de kilómetros. Trago. Anfei tragó y sacó el barco Dios del Viento. Anfei intentó controlar el Winged Boat. Sin embargo, como antes, todavía no funcionaba. Inmediatamente después, Anfei intentó percibir si había alguna anomalía bajo el agua de mar cercana que no había notado, sin embargo, no percibió nada en absoluto, y su percepción espiritual no podía extenderse ni siquiera medio metro. ¡Mierda! ¿Qué está pasando aquí? Anfei quedó estupefacto. Cuando estaba en la zona del huracán, todavía podía percibir 500 metros. Aunque su rango de percepción se había reducido 10 veces, al menos todavía podía percibir algunas cosas. Sin embargo, aquí, su percepción espiritual no estaba funcionando en absoluto. ¿Qué tan aterrador fue esto? Cuando Anfei entró en pánico, sus ojos de repente se volvieron hacia adelante. En su visión, había la sombra de un barco oscuro acercándose a él. En ese momento, Anfei sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cómo podía haber un barco en este lugar cuando nadie había estado aquí durante tanto tiempo? Sin embargo, el barco se abalanzó sobre él de manera justa. Anfei entrecerró los ojos, el cuchillo para beber sangre apareció en su cintura, las dagas del dragón errante del mar azul estaban a punto de salir de su cuerpo y la aguja de bordar estaba en su mano. El barco llegó muy lentamente y tardó unos 10 minutos en flotar hasta Anfei. Al ver por primera vez el barco, Anfei sintió que se le erizaban los pelos. No había nadie en este barco, estaba cubierto de algas acuáticas y algunas partes incluso se habían podrido como si hubiera estado abandonado aquí durante cientos de años. ¿Pero por qué este barco flotó hacia él? ¿Por qué? ¿Fue el barco fantasma? Anfei no lo creyó. Debe haber una razón para que este barco abandonado y averiado flote hacia él. Si no fue por el barco, entonces la causa debe estar bajo el agua. La aguja de bordar en la mano de Anfei fue reemplazada inmediatamente por la pértiga del dragón errante del mar azul, e inmediatamente arrojó el anzuelo al agua. Sin embargo, para su consternación, no pudo percibir nada a pesar de que inyectó su poder espiritual en el anzuelo. Cuando usó la percepción espiritual directamente, el anzuelo se había convertido en sus ojos. Pero ahora, como su percepción espiritual no funcionaba, era como si estuviera ciego. Sin embargo, Anfei no guardó inmediatamente la caña de pescar. En cambio, llevó la caña de pescar con la mano izquierda y luego empujó el barco de pesca abandonado cubierto de algas con la aguja de bordar. Crujido, crujido.
An Fei frunció los labios. ¿Por qué sigues produciendo este sonido espeluznante? Tu barco roto. Mientras maldecía, todavía encontró algo especial. ¿Qué peso tenía la aguja de bordar? ¿Qué tan poderoso fue su golpe? Sin embargo, al ser empujado por él durante mucho tiempo, el bote solo crujió, lo que indica que el bote en realidad era muy resistente y resistente. Además, aunque presionó con fuerza contra el costado del barco pesquero, no logró alejarlo de él. Esto fue realmente extraño. An Fei se levantó de repente. El mar estaba demasiado tranquilo. La piedra flotante quedó completamente inútil, por lo que el barco pesquero no podía moverse en absoluto. Por lo tanto, necesitaba considerar si debía subirse a este barco pesquero abandonado o irse. Por supuesto, tenía otra opción, que era saltar al agua y comprobar en persona qué había exactamente bajo el agua. Después de pensar, An Fei recordó que cuando salió por primera vez del fondo del mar, solo se encontró con una caracola de crisantemo marino, por lo que no debería haber nada especial bajo el agua, ¿verdad? No creía que con su fuerza actual, hubiera algo bajo el agua que pudiera matarlo. Entonces, respiró hondo. Me gustaría ver qué trucos estás jugando, capítulo 486 Barquero submarino. Si fuera antes, ante un lugar tan extraño, la primera reacción de An Fei sería huir. Pero en ese momento, sin saber nada sobre este lugar, todavía quería echar un vistazo. Apretó los puños inconscientemente y una tenue luz dorada cubrió ambos puños. Activó el arte de la invencibilidad inconscientemente. Chapoteo. Al momento de entrar al agua, su primera sensación fue de frío y miedo. Cuando salió del agua hace unos minutos, no se sentía así. ¿Pero por qué de repente se sintió así? ¿Fue por el barco pesquero abandonado? An Fei inmediatamente miró debajo del barco pesquero abandonado. Sin embargo, lo que vio le puso los pelos de punta. En el fondo del barco pesquero abandonado, había una persona. Para ser precisos, esta criatura no podría llamarse persona. Era extremadamente delgado, sus ojos se habían convertido en dos grandes agujeros negros y todos los huesos de su cuerpo eran visibles. Era un simple saco de huesos. ¿Quién eres? Ya había información en los ojos de An Fei antes de que la persona respondiera. Barquero fantasma. Un cadáver controlado por un poder desconocido. Con piel cobriza y huesos de hierro, solo los pescadores colgantes y superiores pueden vencerlo. Es una especie de criatura no muerta, pero sin inteligencia alguna, y solo existe como barquero submarino. Ninguno. No, ninguno. Anuncios de Put Future. Los párpados de An Fei seguían saltando y trató de calmarse. ¿Criatura no muerta? ¿Solo los pescadores colgantes y superiores podrían vencerlo? Pero no debería tener ningún problema en vencerlo. En este momento, lo que An Fei estaba pensando no era si matar al barquero fantasma o no, sino el término barquero. Como era un ferry, debe haber un punto de partida para el barco y un destino, ¿no? Y el ferry era necesario porque no se podía pasar por cierta parte del lugar, ¿no? An Fei pensó por un momento y volvió a saltar del agua. Luego guardó el barco del dios del viento y saltó al barco fantasma. Crujir. An Fei frunció el ceño con disgusto. Tan pronto como pisó las algas desconocidas, brotó un líquido verde, viscoso y fangoso. Parecía más una especie de musgo que de algas. El Demon Purification Pod ni siquiera se molestó en obtener la información de esta cosa. An Fei miró hacia el barco pesquero. La cabaña había sido dañada y la madera se inclinó y se derrumbó, cubierta de este musgo verde. La cabaña para peces llevaba mucho tiempo dañada, incluidas las tablas de madera. Desde arriba pudo ver que incluso el fondo del barco se había roto. An Fei incluso pudo ver las dos costillas del barquero a través del fondo del barco. Joder, tomaré las cosas como vienen. El barco de pesca abandonado a sus pies ya había comenzado a moverse, y en este mar en calma y ligeramente ondulado, navegaba constantemente hacia la oscuridad distante. An Fei había estado de pie en la proa del barco como una escultura, con una mano en la cintura, pero si algo sucediera, podría sacar su cuchillo de inmediato. Estuvo quieto durante 3 horas. Aunque la velocidad del barco pesquero era lenta, probablemente había recorrido más de 2000 kilómetros. An Fei supuso que esto podría haber estado cerca del área central del abismo abisal. De todos modos, era imposible estar a 20.000 kilómetros de distancia. An Fei estimó que ahora eran entre 10.000 y 15.000 kilómetros. Esta no fue una suposición descabellada. Después de cruzar la zona del huracán, ya se encontraba a 20.000 kilómetros del abismo abisal. Según la corriente del mar, si todavía estuviera cerca de la zona del huracán, la superficie del agua no estaría tan tranquila. Gorgoteo. De repente, An Fei miró su estómago.
An Fei había sentido que algo andaba mal con él. Cuando su estómago gruñó, de repente sintió hambre. An Fei no había sentido la sensación de hambre durante mucho tiempo. Mientras hubiera suficiente energía espiritual, la gente no sentiría hambre. Aunque él y los demás comían estofado en la escuela todos los días, simplemente satisfacían el antojo de buena comida. Incluso si no comieran nada, no tendrían hambre. Y por mucho que comieran, no se sentirían sobrealimentados. La energía espiritual en sus cuerpos podría digerir fácilmente la comida. Sin embargo, en este momento, el cuerpo de An Fei estaba lleno de energía espiritual. Miró al cielo. Había volutas de energía espiritual cayendo y había muchas. Ahora que aquí estaba lleno de energía espiritual, ¿por qué sentía hambre? Mientras An Fei pensaba en ello, de repente vio un pequeño pez azul nadando. Chapoteo. An Fei vio a uno de ellos saltar del mar. Era del tamaño de una palma y de color azul, sus hermosas aletas eran como pétalos arrugados y su vientre abultado como el de una mujer embarazada, lo que parecía un poco extraño. ¿Qué pez es este? Pero no apareció ninguna información en sus ojos, lo que hizo que el corazón de An Fei diera un vuelco. Anuncios de Put Future. Este tipo de pez no parecía tener un nivel alto. An Fei incluso sospechaba si tenían algún poder de combate o no porque el Demon Purification Pot actualizado no proporcionaba ninguna información al respecto. Pero el hecho estaba ante sus ojos. Estos pequeños peces azules nadaban felices ante sus ojos, mirándolo de vez en cuando. An Fei resopló. ¿Me estás invitando a pescar? ¿Tú? Inmediatamente, sacó su caña de pescar y les arrojó el anzuelo. Pensó que podría atraparlos fácilmente sin importar la técnica que usara. Sin embargo, cuando el anzuelo cayó al agua, estos pequeños peces se convirtieron directamente en luz azul, esparcidos como rayos de luz en el mar, y la caña de pescar no pudo atraparlos en absoluto. An Fei intentó enganchar la luz azul varias veces, pero cada vez que sentía que iba a pescar el pez, al final no enganchaba ningún pez. Interesante. Técnica de ruptura del vacío. An Fei guardó su caña de pescar y, en poco tiempo, estos pequeños peces azules cambiaron de luz azul a normal. An Fei volvió a lanzar el anzuelo. Esta vez, el anzuelo apareció repentinamente en la cabeza del pez azul y no tuvo tiempo de convertirse en luz. An Fei sonrió. Jaja, te entendí, ¿no? Sin embargo, An Fei acababa de esbozar una sonrisa y, al segundo siguiente, se quedó paralizado cuando vio explotar el pequeño pez azul en el anzuelo. El pez simplemente se hizo estallar como si le dijera que incluso si me hago estallar, no dejaré que me atrapes. Una gran cantidad de cosas viscosas de color azul claro salpicaron el cuerpo de An Fei. An Fei guardó la caña de pescar con disgusto y no planeaba volver a pescar. Cuando estaba a punto de sacudirse esa cosa pegajosa, de repente dijo sorprendido. ¿Huevas de pescado? Las huevas de pescado eran huevos de pescado. Los huevos de pescado crudos eran como pequeños granos de arena, redondos y pequeños. Pero lo que sorprendió a An Fei fue que había tantas huevas de pescado en el vientre de este pez. An Fei estaba asombrado. El mundo estaba tan lleno de maravillas. Cada uno de estos pequeños peces azules tenía un vientre redondo. ¿Qué comieron para crecer? An Fei tenía un poco de curiosidad, pero no tenía la intención de estudiarlo detenidamente. Después de todo, estos pequeños peces azules no representaban ninguna amenaza para él. Después de otra hora, An Fei volvió a fruncir el ceño. Sentía cada vez más hambre y sentía que la energía de su cuerpo desaparecía. Algo está mal. La expresión de An Fei lentamente se volvió solemne. Su energía estaba desapareciendo y había pasado más de un día desde que entró en el abismo abisal. En poco más de un día, la energía de su cuerpo casi se había agotado. ¿Cómo puede ser? An Fei no preparó su olla caliente para comer, sino que inmediatamente cubrió su cuerpo con energía espiritual. Vería si volvería a tener hambre después de envolverse en energía espiritual. Efectivamente, después de una hora, An Fei sonrió. Funcionó. Ya no sintió hambre en la última hora. Sin embargo, ocurrió otro problema. ¿Cuánto tiempo podría un pescador colgante normal seguir cubriendo su cuerpo con energía espiritual? De hecho, cuando An Fei creció gradualmente, descubrió que la energía necesaria para cubrir su cuerpo con energía espiritual en realidad aumentaba con el aumento de su reino y nivel. Sin embargo, este aumento no era inevitable sino completamente controlable.
Por ejemplo, un pescador necesitaba 50 puntos de energía espiritual para cubrir su cuerpo con energía espiritual. Entonces, un maestro de pesca también necesitaba 50 puntos de energía espiritual para hacer eso, pero la cubierta protectora de energía espiritual así producida sería mucho más dura. Aunque eran los mismos 50 puntos de energía espiritual y el efecto producido se duplicaba, todavía no era suficiente para bloquear un ataque de un oponente del mismo nivel. Por lo tanto, en la batalla, la energía espiritual utilizada debe corresponder a la fuerza del oponente. Si se suponía que Anfei consumiría 50 puntos de energía espiritual en cada respiración, entonces tendría que consumir al menos 50.000 puntos de energía espiritual en una hora. Anfei no pudo evitar respirar. Maldita sea. Un recolector de espíritus normal no podría resistir. Si no fuera un recolector de espíritus, no podría aguantar mucho tiempo. Capítulo 487 en la niebla. La mejor táctica que se le ocurrió a Anfei fue tener dos recolectores de espíritus uno frente al otro, transportándose energía espiritual entre sí. De esta manera, ambas partes podrían usar la energía espiritual entre el cielo y la tierra para mantener sus cuerpos cubiertos de energía espiritual. Pero incluso con este método, todavía no funcionaría. Aunque en teoría, un recolector de espíritus era solo un dispositivo puente de energía espiritual, que usaba su propio cuerpo como conductor para controlar el flujo de energía espiritual. Pero esto no significaba necesariamente que la energía espiritual que pasaba por su cuerpo se convertiría en suya. Por el contrario, cuando un recolector de espíritus seguía acumulando energía espiritual, de hecho, consumía constantemente la energía espiritual de su cuerpo. Aunque no consumiría mucho, eventualmente se sumaría. Toda la energía espiritual de su cuerpo definitivamente se consumiría en 8 horas, o incluso en menos tiempo. Porque cuando un recolector de espíritus acumulaba energía espiritual continuamente, consumía no solo la energía espiritual de su cuerpo, sino también su poder espiritual. Ja. No es de extrañar. Anfei curvó la comisura de su boca, mostrando una leve sonrisa. No es de extrañar que muy pocas personas pudieran regresar del abismo abisal. Sería extraño si pudieran salir fácilmente de aquí. La energía en sus cuerpos desapareció inexplicablemente, entonces, ¿tenían otra opción que morir después de unas horas? Si salía inmediatamente después de entrar en la zona del mar de huracanes, aún podría tener la oportunidad de regresar sano y salvo. Pero accidentalmente quedó atrapado en este maldito lugar. Ahora su barco pesquero no se movía. Tendría que morirse de hambre aquí. Incluso si intentara nadar de regreso, ¿quién diablos tendría la capacidad de nadar decenas de miles de kilómetros en unas pocas horas? Tal vez moriría de hambre a mitad de camino. Cuando Anfei quitó la cubierta protectora de energía espiritual de su cuerpo, el hambre volvió a apoderarse de él. Sin embargo, Anfei todavía no comió, pero estaba esperando para ver cuánto tiempo podía aguantar. Como resultado, solo 2 horas después, Anfei no pudo aguantar más. Sacó un montón de pescado seco y se lo metió en la boca. Anfei quería cocinar, pero cuando miró las algas viscosas en este pequeño bote roto, no tenía apetito y solo pudo sacar el pescado seco para comer. Todavía había un trozo de pepino de mar de sangre amarilla en el caldero de Forge de Universe. Con un solo mordisco de esa cosa, podría aguantar medio día. 6 horas. Anfei había calculado que con su físico podría durar unas 6 horas y luego sentiría un poco de hambre. A la 8ª hora, el hambre aumentó. A la 10ª hora, tenía mucha hambre. Y a la hora 12ª, probablemente moriría de hambre si todavía no comía. Anfei sospechaba que la mayoría de las personas que llegaron antes murieron de hambre. Sin embargo, no entró en pánico en absoluto. Su comida estaba amontonada como una montaña en Forge de Universe. Todavía quedaban cientos de pepinos de mar de sangre amarilla. Podría salir de aquí incluso nadando. 2 días después, Anfei ya no era reacio a este sucio barco de pesca. Flotando en el mar durante 2 días completos, a excepción del pequeño pez azul, ni siquiera vio un maldito fantasma. Anfei no pudo evitar gritar por el agujero de la cabaña de pescado. «Hey. Barquero, ¿puedes ser más rápido? ¿Sabes qué? Puedo nadar más rápido que este barco. Han pasado casi 3 días. ¿Por qué te vuelves cada vez más lento? ¿Qué te pasa?» Anuncios de Put Future. Anfei estaba indefenso. Al principio, el barquero fue bastante rápido. Especialmente en las primeras 5 horas recorrió casi 5.000 kilómetros. Pero luego la velocidad se redujo a la mitad, luego se redujo a la mitad, se redujo a la mitad nuevamente, maldita sea, ahora era tan lento como un maldito tractor.
Justo cuando Anfei maldijo y estaba a punto de ir a nadar al mar, una tenue niebla flotó frente a él. ¿Eh? Anfei miró a su alrededor. De hecho, era niebla, pero no muy espesa. Pero inmediatamente después, vio una gran nube de niebla gris delante. Anfei inmediatamente se animó. Finalmente, lo cambiaron a una nueva escena. Anfei estaba muy emocionado. Si todavía estuviera en ese lugar, a juzgar por la velocidad del barquero, pronto habría muerto de hambre. El nuevo escenario puede ser peligroso, pero también puede ser una oportunidad. Anfei no creía que moriría aquí. Todavía no había llegado a la gran grieta del abismo abisal. ¿Quién podría decir que moriría aquí? Después de casi media hora, el barco pesquero abandonado se adentró lentamente en la espesa niebla. Anfei descubrió que podía ver una distancia de unos 20 metros. Fracaso. No mucho después de entrar en la niebla, Anfei escuchó sonidos de caídas. Sabía que esos eran los sonidos del pez azul saltando sobre la superficie del mar. Sin embargo, en esta niebla, saltaban con más frecuencia. Después de recorrer unos cientos de metros, Anfei de repente sacó su anzuelo y lo lanzó con un chasquido. Cuando sacó el anzuelo, vio un insecto de color amarillo pálido con alas colgando del anzuelo. En sus ojos apareció una serie de datos. Insecto volador de alas amarillas. Una especie de insecto que vive en la superficie del mar. Le gusta comer energía y carroña. No es agresivo, pica y absorbe energía cuando cae sobre las personas. Muy estúpido, sin sentido de venganza. Es uno de los cebos favoritos de algunos peces del mar. 12. Extraño. 92 puntos. Anuncios de Put Future. Incomible. Oh, interesante. Incluso hay cebo. ¿Es esta una recompensa por aguantar 3 días? Anfei inmediatamente colgó el insecto volador de alas amarillas en el anzuelo, lo arrojó al agua y comenzó a pescar. No había necesidad de ninguna habilidad de pesca. Tan pronto como el cebo cayó durante menos de 2 segundos, Anfei sintió un mordisco violento. Aro. En un abrir y cerrar de ojos, Anfei atrapó un pequeño pez azul del tamaño de una palma. Para evitar que el pequeño pez azul explotara repentinamente, Anfei rápidamente encendió su cubierta protectora de energía espiritual. Sin embargo, para su sorpresa, esta vez el pececito azul no explotó. Simplemente agitaba la cola y movía su vientre redondo y lleno, luciendo lindo. Anfei giró este pez del tamaño de la palma de la mano una y otra vez. No parecía ser diferente del pescado común. Excepto que todo su cuerpo era azul, sus aletas hermosas y su boca puntiaguda, no parecía tener características especiales. Anfei estaba pensando, ¿es comestible este pececito? Aunque no se atrevió a comerlo. Aunque era azul, no era como un manojo de arándanos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si su boca y lengua se pusieran azules después de comer el pescado? Eso no sería genial. Aunque Anfei no iba a comerse el pescado, aún así lo envolvió con energía espiritual y, después de decenas de segundos, el pececito estaba bien cocido, exudando una fragancia atractiva. El cuchillo para beber sangre se convirtió en un cuchillo de cocina, con el que Anfei abrió el vientre del pececito y sacó una gran masa de huevas de pescado azul. Anfei tiró el pececito azul después de sacar las huevas. Anfei pellizcó las huevas de pescado, luego las olió y estaba muy seguro de que la fragancia provenía de las huevas de pescado. Efectivamente, las huevas de pescado son la clave. Anfei tiró las huevas. Desde el principio sintió que algo andaba mal. En el camino, no vio ninguna criatura, pero entonces ¿por qué estaban los peces azules aquí? Después de todo, cuando estaba en la zona del huracán, había todo tipo de criaturas en el mar, pero luego todas desaparecieron. Por eso, poco después de entrar al mar, Anfei comenzó a sospechar que el pez azul tenía un problema. Era solo que no podía pescar ningún pececito azul en ese momento, así que no sabía dónde estaba el problema. .xt. Ahora, mirando a los insectos voladores de alas amarillas que volaban en la niebla, pareció descubrir algo. Solo utilizando este insecto como cebo se podría capturar el pequeño pez azul. Y la mayoría de la gente no pudo contener el hambre durante los 3 días del ferry, por lo que se sumergieron en el mar para buscar comida. O incluso si pudieran llegar hasta aquí, casi habrían muerto de hambre. Cuando la gente estaba al borde de morir de hambre, no podían resistir la tentación de la comida. Por lo tanto, Anfei estaba seguro de que este pequeño pescado azul era 100% problemático y lo estaban tentando deliberadamente a comérselo. Desafortunadamente, Anfei no se dejó engañar por ellos. Se rió con los brazos en el aire. Interesante. ¿Es esta la característica de esta zona marítima? Si es así, debería haber otros espectros abandonados cerca.
An Fei tenía una conjetura en mente y necesitaba confirmarla. El primer paso fue esperar al próximo espectro. En este momento, An Fei ya no estaba ansioso. Ya entendía de dónde venía el verdadero peligro en esta zona marítima, así que todo lo que tenía que hacer era esperar pacientemente. Después de todo, como se llama Ferry, debe haber un destino. An Fei sacó directamente el caldero y agarró un pepino de mar de sangre amarilla, lo cortó y lo puso en el caldero con condimentos y frutos espirituales. Se preparó para comer mientras esperaba. Capítulo 488. El barco dragón perdido. Cuando An Fei se encontró con el siguiente espectro, era la sexta hora de su entrada al área brumosa. En este momento, An Fei saltó al agua nuevamente. Como era de esperar, también había un barquero fantasma bajo este espectro. Sin embargo, este espectro estaba saliendo del área brumosa. An Fei supuso que iba a recoger al siguiente humano que entrara en esta zona marítima. En los siguientes 2 días, An Fei se encontró con 7 de esos espectros. Y en uno de los barcos pesqueros incluso encontró un esqueleto humano. An Fei supuso que esa persona debió haber muerto de hambre cuando el espectro lo llevó dentro o fuera del área del mar. Era más probable que fuera lo último. Si fuera él, si no pudiera contener el hambre al entrar, definitivamente se habría sumergido en el fondo del mar lo antes posible, y entonces podría haber tenido la oportunidad de sobrevivir. An Fei no se sumergió en el agua en el camino, no por miedo sino simplemente porque le preocupaba que una vez que entrara al agua, el barquero fantasma se llevaría el barco pesquero abandonado y luego nadaría hasta morir en este extraño mar. Área. Después de todo, en este maldito lugar, ni siquiera podía decir direcciones. ¿Y si nadó en la dirección equivocada? En ese momento, An Fei murmuró. Zhang Xuanyu. ¿Por qué carajo viniste aquí? Solo espero que tus conchas marinas para tragar mar estén llenas de comida. De lo contrario, ¿cómo podrás sobrevivir aquí? En el tercer día, An Fei estaba comiendo patatas fritas de pepino de mar. Esta merienda fue fácil de hacer. Cortó el pepino de mar en rodajas, las mezcló con varios condimentos en la olla y las cocinó. Cuando las rodajas estuvieron completamente cocidas, las sacó y las deshidrató con la técnica de control del agua, y luego se hicieron las patatas fritas de pepino de mar. An Fei creó este bocadillo en su aburrido viaje por la zona del mar que podía tragar energía. Después de todo, la energía almacenada en el cuerpo humano era limitada, pero podía convertir la energía en patatas fritas y tomar 1 o 2 rebanadas de vez en cuando. Puedes seguir adelante y absorber mi energía. De todos modos, tengo muchas patatas fritas. Crujido An Fei de repente sonrió. Jaja, el buen espectáculo finalmente está comenzando. Crujido, crujido. An Fei rápidamente se metió las patatas fritas en la boca, las tragó y cruzó los brazos sobre el pecho, esperando que llegara lo que estaba lejos. An Fei no podía verlo, pero podía escuchar el sonido de una gran cantidad de peces saltando del mar. Debe ser un barco grande que podría hacer tanto ruido. XT. Al mismo tiempo, An Fei miró hacia arriba y vio que había una gran cantidad de insectos voladores de alas amarillas volando, y algunos incluso cayeron sobre él. Sin embargo, después de que An Fei lo sacudió con energía espiritual, no le quedaron muchos insectos voladores de alas amarillas. Sonar. Aro. El mar estaba agitado y las olas subían y bajaban. An Fei sintió que el barquero fantasma debajo del barco ya no ejerció fuerza y el barco pesquero se detuvo naturalmente. Anuncios de Put Future. Inmediatamente después de eso, después de decenas de segundos, An Fei vio una enorme tabla de madera flotando. ¿Es esto, un barco dragón? Aunque este gran barco estaba en ruinas, An Fei aún lo reconoció. Para ser precisos, reconoció las formaciones entrelazadas de espíritus reuniéndose en las tablas de madera. Aunque las formaciones de reunión de espíritus habían sido dañadas, los rastros tallados todavía estaban allí. Silbido. An Fei agitó su caña de pescar y cuando sintió que el anzuelo caía sobre el bote dragón, pisó el casco del bote y saltó hacia el bote. ¡Pam! Cuando An Fei cayó sobre la cubierta del barco dragón, frunció el ceño. Lo primero que vio fue un esqueleto incompleto en la cubierta, no muy lejos de él. An Fei no se alejó, sino que miró al cielo y rugió. Zhang Xuan Yu. La voz de An Fei se extendió mucho, pero solo se pudo escuchar a decenas de millas. No esperaba encontrar a Zhang Xuanyu tan pronto. Pero, ¿a dónde era más probable que fuera este tipo? Ese debe ser este barco dragón. Hacer clic. Grieta. An Fei escuchó el sonido de la madera rompiéndose y, con el sonido de pasos, An Fei supo que alguien venía. Efectivamente, todavía hay gente viva. An Fei no pudo evitar sentir un poco de curiosidad.
¿Cómo sobrevivieron estas personas? Por derecho, no tenían nada que comer. ¿Adivinó mal? ¿El pescado azul era realmente comestible? ¿Cómo puede ser? Si acertó, el pececito azul no debería ser comestible. Zhang Xuanyu. An Fei volvió a gritar sin escrúpulos. No creía que en esta zona marítima, en este barco dragón, habría alguien más fuerte que él. Estaba lleno de energía espiritual y se encontraba en su estado máximo. Incluso si hubiera un pescador colgante aquí, no sería su oponente, y mucho menos un barco dragón que había desaparecido en el abismo abisal durante décadas. Silbido. Oh. Durante un rato aparecieron varios sonidos extraños. An Fei caminaba hacia adelante por la cubierta y, después de caminar solo 500 metros, de repente vio a una mujer con el cabello despeinado parada al frente. An Fei no podía ver claramente cómo era la mujer. Parecía delgada, tenía los zapatos rotos y la mitad de la planta del pie estaba expuesta. Al ver la planta del pie, An Fei frunció el ceño. ¿Sigue viva esta bolsa de huesos? An Fei no se detuvo sino que continuó caminando hacia adelante. Hey. Jovencita, ¿te importaría ser mi guía? Sin embargo, cuando la mujer levantó la cara, An Fei casi gritó de miedo. Anuncios de Put Future. ¿Era este un rostro humano? Era literalmente una cara de calavera. Solo había piel, nada de carne en la cara. Pero los ojos de esta mujer brillaban con una luz azul. Cuando ella enseñó los dientes, An Fei vio dientes azules, lo que lo sobresaltó. ¿Estas personas realmente comieron pescado azul? An Fei frunció el ceño. Debería haberlo adivinado. Una vez descartadas todas las imposibilidades, las restantes, por imposibles que parezcan, deben ser la respuesta. Aquí solo se podía comer el pequeño pescado azul. Como estas personas habían sobrevivido, debieron haber comido muchos de ellos. Aunque la respuesta parecía un poco diferente de lo que había adivinado, era más o menos la misma. An Fei no estaba seguro de si esta persona estaba loca o... An Fei le arrojó una rebanada crujiente de pepino de mar de sangre amarilla. Y en el momento en que la mujer lo vio, de repente se abalanzó y lo mordió con la boca. Inmediatamente después, la mujer se sacudió y tembló, y An Fei vio un destello de energía espiritual cruzando su cuerpo. ¡Pam! La mujer corrió inmediatamente, las uñas de sus manos ya se habían caído y sus dedos eran todos huesos. Sin embargo, incluso en este estado, esta mujer todavía sabía usar una habilidad de combate. En el momento en que estaba a punto de tocar a An Fei, de repente apareció una daga en la barbilla de An Fei. An Fei inclinó ligeramente la cabeza y una daga del dragón errante del mar azul apareció en su mano. Con una suave palmada, la alejó decenas de pasos. Entonces An Fei volvió a tirar una patata con una mirada fría. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Puedes hablar? Al ver que no podía vencer a An Fei, la mujer volvió a abalanzarse sobre el pepino crujiente. An Fei estaba seguro de que la energía contenida en 2 rodajas de pepino de mar de sangre amarilla era definitivamente igual a la de docenas de peces azules. La energía espiritual apareció nuevamente en esta mujer. Esta vez, An Fei vio claramente que su piel arrugada se recuperó un poco. Cuando An Fei vio esta escena, sus ojos se iluminaron. Esta persona parecía estar todavía un poco consciente. Swish, swish, swish. An Fei sacó 3 patatas fritas más, que fueron rápidamente trituradas por la mujer. La velocidad era tan rápida que incluso An Fei quedó estupefacto. No podía creer que este esqueleto pudiera ser tan ágil. An Fei la señaló con el dedo y una voluta de energía espiritual se vertió directamente en el cuerpo de esta mujer. Al momento siguiente, vio que la piel de los dedos de la mujer crecía rápidamente, al igual que la carne y la sangre de su cuerpo. Y luego An Fei usó la técnica de sanación divina con ella. La mujer se estremeció y dejó escapar un grito. An Fei dejó escapar un suspiro de alivio. Aún puedes hablar. Parece que todavía puedes recuperarte. La mujer miró a An Fei con dificultad y un destello de luz atravesó sus ojos secos. Ve. An Fei continuó arrojándole 2 rebanadas, y luego instantáneamente inclinó la cabeza y la esquivó cuando una figura instantáneamente se abalanzó sobre él. An Fei no se defendió. Estas personas habían sido tan miserables y él no tenía el corazón para matarlas. Sin embargo, aunque An Fei no hizo ningún movimiento, la mujer lo hizo. La mujer que había recuperado un poco de energía parecía haber recuperado un poco de poder de combate. Giró la mano y clavó un cuchillo en el corazón del hombre. An Fei frunció el ceño. ¿Por qué lo mataste? Sin embargo, la mujer dijo con dificultad.
Come, come, capítulo 489 Tentación de la comida. Al mirar al hombre flaco que fue apuñalado en el corazón por la mujer, Anfei no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Quieres decir comérselo? Aunque Anfei y Xiaochan afirmaron ser caníbales cuando estaban disfrazados de fantasmas blancos y negros, eso no era real. En ese momento, cuando Anfei escuchó que estas personas eran realmente caníbales, se sintió aterrorizado. No es de extrañar, cuando abordé el barco por primera vez, vi esos esqueletos mutilados, así que... Anfei escuchó cada vez más sonidos a su alrededor y muchas personas parecían correr hacia este lado. La mujer parecía haber recuperado un poco el conocimiento y había estado luchando. Sin embargo, cuando los pasos de otras personas se volvieron cada vez más claros, la mujer de repente corrió hacia Anfei. Anfei estaba considerando si matarla o no. Esta mujer era solo una pescadora colgante junior incluso después de comerse las patatas fritas que le dio. Ciertamente ella no pudo lastimarlo, por lo que Anfei no tomó medidas. La mujer de repente tomó la mano de Anfei y chocó contra una puerta al costado del barco dragón. ¿Eh? Anfei vaciló. Sin embargo, ella no parecía querer decir nada malo, por lo que no se liberó. Los dos giraron y giraron a lo largo del camino, y rápidamente corrieron hacia una escalera en la cabina del primer piso. Sin embargo, en ese momento, 3 criaturas delgadas corrieron hacia ellos. Uno de ellos también era mujer, al que le faltaba un brazo. En el momento en que los 3 vieron a Anfei, inmediatamente sacaron sus armas. Aunque ahora parecen haberse vuelto locos, su instinto de lucha no había desaparecido. Además, este lugar solo haría que la gente muriera de hambre, pero aquí nos faltaba energía espiritual. Por lo tanto, en la batalla, estas personas aún podrían usar energía espiritual. Rugido. La mujer que tomó la mano de Anfei les gritó a los 3. Al mismo tiempo, blandió la daga en su mano, dejando docenas de luces de hoja. Desafortunadamente, su fuerza se recuperó muy poco y no era una oponente digna para estas 3 personas. Al ver esto, Anfei lanzó un puñetazo. La marca del puño dorado explotó en el aire, enviando directamente a las 3 personas en el lado opuesto a volar. Anfei no los mató, sino que simplemente los alejó con un puñetazo. Sin embargo, el sonido de la carrera detrás se volvió cada vez más intenso, se podía escuchar que muchos escombros fueron derribados y se escucharon rugidos. Al ver esta situación, Anfei no pudo evitar suspirar. Yuyu. Si estás en este maldito barco, dame algún tipo de respuesta. La mujer tiró de Anfei para que siguiera corriendo horrorizada. Sin embargo, cada vez venía más gente de todas direcciones. Cuando llegaron a la mitad del segundo piso del barco dragón, había no menos de cientos de personas alrededor. Anfei frunció levemente el ceño, agitó la mano y arrojó cientos de patatas fritas de pepino. Al ver comida, estas personas se volvieron locas al instante. Rugido. ¡Pam! Estrépito. Anuncios de Put Future. Estas personas chocaron entre sí, lucharon entre sí e incluso pelearon entre sí. ¿Cuánta energía contenía un pepino de mar de sangre amarilla? Ciertamente podían sentirlo. Anfei se arrepintió un poco. Estas personas luchaban ferozmente entre sí por la comida. Algunos que no pudieron agarrar comida corrieron hacia Anfei una vez más. ¡Pam, pam, pam! El puño de Anfei brilló con una luz dorada, alejándolos uno por uno. Luego, corrió hacia adelante con la mujer en la mano y preguntó, ¿a dónde me llevas? ¿Al último piso? La velocidad de Anfei era mucho más rápida que la de esta mujer. No tenía idea de cuántas personas había eliminado. De todos modos, cuando llegó al tercer piso, no corrió hacia la cabina, sino hacia la cubierta. Auge. Anfei hizo un gran agujero directamente en la pared exterior del barco dragón. Anfei gritó en voz alta. Zhang Xuanyu, sal. Dime dónde estás o subirás al último piso para... a mí. Luego extendió la mano y arrojó la caña de pescar hacia arriba. Sin embargo, de repente sintió un dolor en el brazo. Mirando hacia abajo, descubrió que la mujer le estaba mordiendo el antebrazo, pareciendo haber perdido la cabeza otra vez. ¡Mierda! Anfei se quedó sin palabras. ¿Crees que tus dientes son un arma espiritual de ultra calidad? Es imposible que muerdas mi piel. Silbido. Anfei rápidamente llegó a la cima del barco dragón. Y esta mujer siguió atacando a Anfei y lo apuñaló en el pecho. ¡Pam! Anfei la sacudió directamente con energía espiritual y le entregó 2 trozos de pepino. ¿Quieres comer algo, verdad? Solo dime. ¿Por qué tienes que morderme? Anfei sintió que podía rescatar a esta mujer primero. Y luego podría preguntarle sobre la situación en este barco dragón.
Después de comer 2 rebanadas, la mujer parecía estar luchando nuevamente. Pero esta vez An Fei le dio directamente docenas de rebanadas. Tengo mucha comida. Si quieres comer, dímelo. La mujer parecía estar en agonía, todo su cuerpo temblaba y luego se arrodilló en el suelo. An Fei vio su carne y sangre crecer nuevamente, aunque todavía estaba delgada, ya había algo de carne en su cuerpo. Dame, XT. Al ver que podía hablar de nuevo, An Fei le arrojó docenas de patatas fritas a la vez. La reacción de la mujer fue obviamente mucho más rápida y rápidamente se metió todas las patatas fritas en la boca. Unos 10 minutos después, para disgusto de An Fei, la energía estaba rodando en el cuerpo de esta mujer y ella todavía estaba recuperando su carne y sangre. Sin embargo, alguien ya había llegado en ese momento. Silbido. Esta vez, había flechas disparándoles desde el cielo y una gran espada volando por el cielo. Anuncios de Put Future. ¿Eh? Este poder es comparable al de un pescador colgante avanzado. En la niebla, An Fei bloqueó fácilmente las flechas espirituales y la enorme espada y de repente gritó: «¡Salgan! Todavía hay gente consciente en este barco, ¿verdad?» Sin embargo, solo se escucharon sonidos, pero no se vio ninguna persona. El rostro de An Fei cambió ligeramente. Esas personas simplemente lo estaban probando, lo que demostró que al menos algunas personas en el barco no estaban locas. An Fei sonrió. «No quieres salir, ¿verdad?» Luego An Fei sacó directamente el caldero y comenzó a freír el pepino de mar. Cuando la rica fragancia comenzó a difundirse en la parte superior del barco dragón, los rugidos sonaron uno tras otro. Incluso la mujer que fue salvada por An Fei quedó atónita en este momento. Aunque su carne y sangre aún se estaban recuperando, instintivamente corrió al lado de An Fei. Sin embargo, An Fei resopló con frialdad. «Detener». Los ojos de An Fei se volvieron fríos. «Puedo darte comida, pero tú no puedes agarrarla, ¿entiendes?» La mujer quedó intimidada por la mirada de An Fei. Sabía que no podía vencer a An Fei. Además, en ese momento sus sentidos se habían recuperado un poco. Aunque tenía muchas ganas de comer, luchó contra el deseo, simplemente mirando con avidez el caldero. An Fei gritó en voz alta: «Todos aquellos que no estén locos, escúchenme. Si quieres comer, no hay problema. Pero envía a alguien para que hable conmigo». Silbido, silbido. Oh 0,000,000. An Fei escuchó que muchas personas a su alrededor intentaban correr, pero los rugidos los detuvieron. Después de un rato, An Fei vio a un hombre delgado saliendo de la niebla. Los ojos de esta persona no estaban nublados. Aunque parecía pálido y demacrado, todavía no había perdido la cordura. «Hermano, hablaré contigo». Su voz era extremadamente ronca, como si tuviera una bocanada de esputo espeso atrapado en su garganta. An Fei fue directo al grano. ¿Ha habido personas nuevas que han abordado este barco dragón recientemente? Sí, eran 13 y 9 de ellos han muerto. An Fei preguntó: ¿dónde están los muertos? ¿Dónde están los vivos? El hombre delgado permaneció en silencio por un rato. Deberías saber dónde están los muertos. En cuanto a los vivos, están en el piso inferior. An Fei frunció el ceño. ¿El piso de abajo? El hombre delgado asintió. Sí, el piso más bajo, el lugar donde se criaron las bestias espirituales contractuales. Alguien tiene un sello en su cuerpo, protegiéndolo dentro del sello. ¿Pero qué? El hombre delgado negó con la cabeza. Sin embargo, su sello no durará mucho. Como máximo después de 3 días, el sello se romperá. Los ojos de An Fei brillaron. ¿Cómo lograste sobrevivir? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el barco dragón? El hombre delgado miró a An Fei. Estoy aquí desde hace 4 meses. No querrás saber cómo sobreviví. Entonces el hombre miró a la mujer que An Fei había salvado, sacudió la cabeza y dijo: no puedes salvarla. Aunque su carne y su sangre se están recuperando, ya se ha vuelto loca. Incluso si puede recuperar la conciencia ocasionalmente, no durará mucho. No podrá recuperarse si no sale de aquí. Incluso si pudiera salir de aquí, es posible que no se recupere. An Fei miró a la mujer. Ella todavía estaba mirando el caldero y la saliva fluía por las comisuras de su boca. Había entusiasmo, dolor y lucha en sus ojos. El rostro de An Fei se oscureció. ¿Cuántas personas hay en este barco dragón? El hombre delgado sacudió levemente la cabeza. No lo sé, pero debe haber al menos miles de personas. Capítulo 490 Fei. Y estoy muriendo de hambre. An Fei se sorprendió cuando escuchó que había miles de personas en el barco dragón. Preguntó sorprendido: ¿tantos? ¿Muchos?
El hombre delgado miró hacia atrás con dificultad. Cuando este barco dragón llegó aquí, había 180.000 personas en todo el barco. ¿Pero sabes cuántas de esas personas quedan? 21. Anfei respiró hondo y recordó que este barco dragón había estado desaparecido durante unos 15 años. Anfei no podía imaginar lo que estas personas habían experimentado viviendo durante 15 años en este entorno. Anfei arrojó el caldero y un gran caldero de pepinos de mar de sangre amarilla se envolvió en agua de mar y voló hacia el hombre delgado. Llévame al fondo del barco. El hombre delgado inmediatamente los atrapó con su sea y su Alyoing Xiasei y rugió. Inmediatamente después, Anfei vio a hombres y mujeres flacos correr para compartir la comida uno tras otro. El hombre delgado dijo avergonzado. Lo siento, no puedo llevarte al fondo del barco porque si lo hago, moriremos todos. Anfei frunció el ceño. Sin embargo, antes de preguntar con cuidado, encontró algo extraño. Para sorpresa de Anfei, estas personas eran muy ordenadas. Sin embargo, muchas personas habían perdido un brazo. Todos tomaron un trozo de pepino de mar de sangre amarilla de manera ordenada y luego solo le dieron un mordisco. Aunque realmente querían comer más, solo dieron un mordisco. Anfei no pudo evitar sorprenderse. ¿Por qué son tan ordenados? El hombre delgado sonrió amargamente. Si quieren sobrevivir, tienen que respetar las reglas y estar unidos. Aquellos que no sigan las reglas serán devorados por otros, se perderán, saltarán del barco y escaparán, o se volverán locos. Anfei suspiró. ¿No comes pescado azul? Sí, lo hacemos, pero no comemos demasiado. Es como un baile con la muerte. Aunque Anfei realmente quería saber su historia, era obvio que esta historia sería muy larga y no tuvo tiempo de escucharla. Anfei miró a la mujer que todavía estaba luchando y le preguntó, ¿qué harás con ella? El hombre delgado la miró. Ha comido demasiados peces azules pequeños y necesita que la aten. Veamos si puede recuperarse por su propia voluntad. Si no puede, será desterrada al cuarto piso. Anfei suspiró y no dijo nada. Debe haber una razón para que estas personas elijan hacerlo. Anfei guardó el caldero, se dio la vuelta y se fue. Después de caminar unos pasos, de repente se dio vuelta y preguntó, «Oye, ¿cómo te llamas?» «Xiao Se». Cuando dijo su nombre, el hombre delgado miró al cielo y luego dijo, «No te recomiendo que vayas al fondo. Alguien allí ya ha sido alienado y completamente convertido en un monstruo». Anfei sonrió. «Ja. Monstruo». Luego saltó directamente desde lo alto de la cabaña de 5 pisos. ¡Pam! Cuando Anfei aterrizó, dejó un gran agujero en la cubierta. Anuncios de Put Future. Después de unos 10 minutos, Anfei noqueó a más de una docena de personas delgadas y entró al mercado comercial en la planta baja. Sin embargo, el mercado comercial en este momento parecía muy espeluznante. Los distintos puestos del interior habían sido descartados hacía tiempo y las tiendas estaban abiertas de par en par. En las calles, huesos secos, ropas destartaladas, madera destrozada y armas rotas estaban esparcidas por todas partes. Rugido. Menos de un minuto después de que Anfei entrara, vio un par de ojos azules dentro de una tienda. Estrépito. El hombre de ojos azules separó una tabla de madera rota y corrió hacia Anfei. Anfei se sorprendió al descubrir que esta persona se había vuelto azul pálido, el cabello de su cabeza había desaparecido, sus manos se habían convertido en garras afiladas y sus dientes eran tan afilados como una piraña. Maldita sea, Yuyu. ¿Por qué carajo corriste hasta la capa inferior del barco dragón? En un rincón oscuro del barco dragón, el agua salpicaba ruidosamente. Había varias aberturas de intercambio de agua por donde entraba y salía el agua de mar. Había una pequeña plataforma de observación en la esquina, que antes se usaba para exhibir bestias espirituales contractuales, con un área de menos de 50 metros cuadrados. Norte área. Había muchas más plataformas como esta en el barco dragón. Y en la plataforma de 50 metros cuadrados, 3 personas estaban sentadas débilmente y una persona yacía en el suelo, acurrucada formando una bola. Afuera, había una extraña foca con forma de red. Fuera del sello, de vez en cuando, extraños humanos mutantes azules golpeaban el sello frenéticamente. Auge. 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 Entre ellos, una mujer sonrió amargamente. Tenemos mucha mala suerte. Ya que estamos destinados a morir, ¿por qué no salimos y luchamos contra ellos? A su lado, un hombre se rió. No le tengo miedo a la muerte. De todos modos, hemos hecho algo grande. Hemos destruido el pozo Flowstone. Ya no me he arrepentido de esta vida. La mujer miró a la persona que yacía en el suelo, luego miró al apuesto joven y dijo.
Zhang Xuanyu, todos estamos a punto de morir. Echemos a Lao Wan y pasemos estos dulces últimos días solos, ¿de acuerdo? El chico guapo no habló y el hombre que yacía en el suelo dijo enojado. San Ruoruo, ¿quieres que muera antes? La chica llamada San Ruoruo le acarició el pelo, revelando un rostro bastante bonito. Ella dijo. Estaba ocupada cultivándome solo para volverme más fuerte y ni siquiera tuve tiempo de enamorarme. Tan pronto como entré a la pesquería de nivel 3, fui atrapado por Flowstone Pit, por lo que tampoco tuve oportunidad de enamorarme. Ahora voy a morir. ¿No puedes satisfacer mi deseo? Zhang Xuanyud dijo débilmente. Cállate los dos. One by one, suenas bastante enérgico. ¿Qué tal si nos guardas tu comida? El rostro del hombre se puso rígido. ¡No! ¿Cómo puedes tener el corazón para verme morir de hambre? Zhang Xuanyu le dio una patada al hombre en la pierna. Deberías haber muerto hace mucho tiempo. Si no fuera por ti, ¿cómo me quedaría atrapado aquí? Zhang Xuanyu también miró a San Ruoruo. Si estuviéramos en otro lugar, definitivamente cumpliría tu deseo. Pero ahora me muero de hambre. Realmente no estoy de humor para enamorarme. San Ruoruo se rió con dificultad. Bueno, al menos dame un beso. Zhang Xuanyu puso los ojos en blanco. Me temo que no puedo evitar comerte los labios. Oh. Anuncios de Put Future. Zhang Xuanyu se sostuvo con ambas manos con dificultad, maldiciendo. Maldita sea, soy un genio sin igual que incluso podría encontrar una gran oportunidad en un lugar como Flowstone Pit. No puedo creer que vaya a morir de hambre. Es simplemente indignante. Tic. Luego, Zhang Xuanyu sacó un cangrejo de unos 3 metros de largo de su Sea Esualyoing Xiasel. Puaj. Hermano. ¿Por qué todavía tienes comida? One by one inmediatamente gritó. Liu Fenfan, bastardo, levántate. Esto es comida. Trago. ¿Fue comida? El tipo que yacía en el suelo tenía la piel caída en la cara y el estómago. Se podía ver que antes estaba gordo, pero ahora tenía tanta hambre que se le colgaba la piel. Zhang Xuanyu cambió su peso. Este es mi último bocado de comida. Después de esto no quedará nada para comer. San Ruoruo gritó. Esta es la 6ª vez que dices esto. Cada vez que pensamos que vamos a morir, sacas algo de comer. Tengo muchas ganas de arrebatar tu Sea Esualyoing Xiaselle y echarle un vistazo. One by one felizmente arrancó una pata de cangrejo y la golpeó con un palo. Liu Fenfan, que debería haberse desmayado de hambre hace mucho tiempo, de repente recuperó algo de fuerza, abrió de golpe el caparazón del cangrejo y chupó un gran bocado de las huevas de cangrejo del interior. Zhang Xuanyu maldijo. Más despacio. De hecho, este es el último trozo de comida. Si el sello se rompe, mataremos nuestra salida. Liu Fenfan dijo con voz ronca. Zhang Xuanyu, admito que eres increíble. Pero este es el abismo abisal. Cientos de miles de personas en el barco dragón han muerto. ¿Qué te hace creer que podemos sobrevivir? ¿Todavía estamos vivos, no? Ahora que todavía estamos vivos, todavía tenemos la oportunidad de vivir. ¿Quién sabe si esta matriz absorbente de espíritus lo hará de repente? De lo contrario, definitivamente podremos atrapar algunas criaturas normales para comer. Rugido. Mientras estaban ocupados pelando el cangrejo, los mutantes azules cercanos rugieron y se alejaron corriendo. One by one miró a su alrededor. ¿Eh? ¿Se dieron por vencidos con nosotros? San Ruoruo dijo, masticando. Imposible. Probablemente se matarán entre ellos. Zhang Xuanyu estaba chupando las huevas de cangrejo, sin prestar atención a esos mutantes azules en absoluto. Él dijo, ¿sabes qué? Tengo un hermano que puede cocinar cualquier criatura del mundo para convertirla en una comida deliciosa. Tomemos como ejemplo este cangrejo. Puede cocinarlo o al menos de 108 maneras. Es solo por él que puse tanta comida en mi Sea Esualyoing Xiasel. ¡Pam! Mientras Zhang Xuanyu recordaba, un mutante azul se estrelló contra el sello, haciéndolo temblar varias veces. Zhang Xuanyu gritó. Joder, qué gran fuerza. Come rápido, el sello se va a romper. XT. Los 4 rápidamente metieron sus cabezas en el caparazón del cangrejo y comenzaron a tragar locamente las huevas de cangrejo. Sin embargo, justo cuando los 4 estaban devorando. Crujido. Acompañada de un crujiente sonido de masticación, sonó una voz perezosa. Oye. Yuyu. ¿Cómo puedes comer este cangrejo crudo? ¿Ni siquiera preparaste una olla? Vaya, parece asqueroso. El cuerpo de Zhang Xuanyu de repente se puso rígido y luego comenzó a temblar. Pasaron 3 minutos completos antes de que girara la cabeza con dificultad y sus lágrimas casi cayeran. Oh. Fei Fei.
Me muero de hambre,